Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muy bien, hermanos, vemos aquí en esta porción, en este capítulo 1 de Hechos, Jesucristo hablando y enseñándole a los discípulos. Antes de ascender, Jesús le declara a sus discípulos su voluntad y cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en este mundo. Él les habló y les dijo que iba a llegar sobre ellos poder, y les dice, hermanos, que el versículo 1:8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de esto, dice, y me seréis testigos. Ya extiende la zona de influencia donde serán testigos. Dice en Jerusalén, que era donde estaba, de donde salía, hermanos, este testimonio, y va por toda Judea y se extiende a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo, hermanos, da una orden de sucesos desde cómo se obra en nosotros y hasta cómo y dónde serviremos nosotros a nuestro Dios. También nos muestra el propósito, nos dice porque fuimos salvados para dar testimonio de Cristo. Hermanos, nosotros vamos a estar en este mundo como hijos de Dios con un propósito cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, cuando hemos recibido este regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Y antes de seguir adelante y pasar a la predicación, vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos una vez más por poder venir y presentarnos delante de tu presencia, Señor, y abrir tu palabra y recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en ella. Te pido que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe en tu casa, sino sea, Señor, tu palabra que es capaz de transformar, Señor, el entendimiento, transformar los corazones, Padre amado, el deseo y la manera de vivir de los hombres que hay en este mundo, cuando se transforman y se convierten en hijos tuyos. Te pido, Señor, que tú seas hoy hablando a nuestras vidas. Guíanos, Padre amado, te damos las gracias por poder estar en tu casa una vez más. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Hijo amado, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. El primer punto, hermanos, que veremos es que nosotros hoy tenemos el poder prometido. No es un poder cualquiera, porque es el Espíritu Santo. O sea, nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos con una fuerza superior a la nuestra. Es el poder de Dios obrando en nosotros. El versículo 8, de Hechos 1 nos dice, pero recibiréis poder. Jesús promete a sus discípulos dar este poder mayor al humano, porque, hermanos, Dios desde el principio nos está enseñando y nos está mostrando que en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no somos capaces de nada. Por eso, hermanos, cuando el Señor le da al pueblo las leyes sobre los que ellos tenían que vivir, ¿qué hicieron? Ver que era imposible. Entonces vamos a darle la vuelta a esto, a ver cómo puede ser. Hermanos, la ley nos muestra que en nuestras fuerzas no tenemos nada. Y si no lo queremos ver, y si no queremos entender, hermanos, no podremos hacer nada por el Señor. Y por eso Cristo vino a este mundo, porque necesitábamos
ese poder de lo alto. Por eso Cristo nos promete que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, recibiremos este poder. La voluntad de Dios no se basa, hermanos, en una promesa vacía o en una promesa simbólica. Este no es el producto de una habilidad que se desarrolla a través de la capacidad del hombre o a través del poder de los hombres. Es, hermanos, el poder de Dios obrando en las debilidades de los hombres a través de nuestras incapacidades, que se ve la mano del Señor, la obra del Señor creciendo. Y es por esto, hermanos, que debemos cimentar y confirmar, hermanos, la obra del Señor en nuestras vidas en esta certeza. No es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que nosotros podemos ofrecer, es lo que Dios es capaz de hacer en nosotros a través de su poder. Hermanos, esta es una promesa que Dios nos da a sus hijos y es una promesa que encontramos en su palabra. Dios nos pide a nosotros que lo dejemos a Él obrar y hacer su voluntad en nuestras vidas. Hermanos, es la obra de Dios la que se debe realizar en nosotros y esa obra es a través del Espíritu Santo. Dice Lucas 24, versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí, hermanos, dice, yo enviaré de mi Padre sobre vosotros. Seríamos investidos de poder. ¿Desde dónde? Nos dice la palabra de Dios, desde lo alto. Y Zacarías 4:6, este versículo dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y me encanta cómo termina esta frase, Jehová de los ejércitos. Es Jehová, el Dios todopoderoso, el que tiene millares que mandar a que peleen sus batallas, el que nos dice, no, o sea, yo soy Jehová de los ejércitos, pero no es con fuerza, no es con poder de ejército, es a través de mi espíritu. Y esta es una promesa, hermanos, que Dios ha hecho siempre a sus hijos para que nosotros pudiésemos descansar en que Dios es el que es capaz de hacer su obra en nosotros. No podemos vivir, hermanos, esta vida cristiana en nuestras fuerzas, no podemos vencer ni servir a Dios eficazmente si no dependemos del Espíritu Santo, si no dependemos de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto, hermanos, no es una opción. Esto es la razón por la cual Dios va a obrar en nosotros. Cada vez que nosotros cedemos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestro tiempo, hermanos, a Dios y dejamos que Dios sea el que obre y trabaje en nosotros, es cuando vamos a realmente poder disfrutar, hermanos, porque vamos a descansar, porque vamos a poder ver y observar cómo es Dios el que trabaja a través de sus hijos. Así que, hermanos, es esta la razón. Dejemos que Dios sea el que transforme nuestras vidas a través de ese poder que Dios prometió a sus hijos. ¿Pero para qué?
¿Para qué Dios nos promete darnos, investirnos, cubrirnos, guardarnos en este poder? Dice el segundo punto, lo he puesto, ¿para qué recibimos este poder? Y es, hermanos, para ser testigos ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Pero, hermanos, nosotros debemos hacer como hizo Cristo. Cristo, antes de ser crucificado, Él se postró, lloró y pidió, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo sabía lo que venía y lo que sucedería, lo que sufriría, con tal de hacer la voluntad de Dios. Pero dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, nosotros debemos presentarnos delante de Dios, de esta manera. Debemos inclinarnos delante de Dios para pedirle, Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad, que no sea mi anhelo, que no sea mi ansia, que no sea mi querer, sino el tuyo. Y nos dice en el versículo 8 en el versículo 8 del capítulo 1, dice, y me seréis testigos. Cuando hayamos recibido el Espíritu, dice, me seréis testigos. El Espíritu Santo no fue dado, hermanos, para que nos exaltáramos a nosotros. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para que nosotros podamos exaltar a Cristo, para que podamos anunciar la obra que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El mensaje, hermanos, del testigo es hablar de este Cristo crucificado y resucitado. No estamos aquí para hablar de lo que nosotros queremos. Ustedes saben lo que es, yo lo había apuntado, a ver si lo encuentro por aquí. Yo estaba leyendo mientras intentaba pensar en este tema. Ser un testigo también puede ser, hermanos, si lo vemos y lo vemos ahora más adelante, es ser un embajador, demostrar, ¿verdad? Hay empresas que contratan y los llaman embajadores. Hay países que tienen en otros sitios embajadores. ¿Y el embajador qué tarea tiene? Representar su patria, mostrar las virtudes y los beneficios de aquel que lo envía. Hermanos, hablar, mostrar a aquel que le envía. Y nosotros somos llamados como testigos verdaderos y reales de Cristo, porque conocemos, porque hemos gustado y porque disfrutamos y queremos mostrar a otros esto de lo que tanto nos orgullecemos. Podemos, hermanos, decir que somos llamados a anunciar que Cristo cargó por nuestros pecados la cruz. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida a nosotros. Hermanos, el testigo vive de acuerdo al mensaje que da. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Ayer estábamos hablando con los jóvenes. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11 dice, por lo cual también nosotros,
desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice su palabra. Nosotros, hermanos, hoy como testigos estamos para mostrar que el Espíritu nos llena. Y hermanos, ayer le decía a los jóvenes, Dios inspira a Pablo para que Pablo le enseñase a la iglesia de Colosas que ellos debían ser llenos, no rellenados, ¿vale? No terminar de cargar lo que tienen en sus vidas con cosas espirituales o con partes de la palabra de Dios. No, no, no. Pablo le habla a la iglesia de Colosas, que era una iglesia joven en ese momento, ¿verdad? Y les dice que debían ser llenos del conocimiento del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo nos llena para que nosotros conozcamos la voluntad de aquel que nos mandó, para que nosotros andemos, caminemos como es digno de aquel que nos llamó, para agradar y dar fruto. Y claro, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el fruto? ¿De dónde viene el fruto? ¿No? Nosotros vamos caminando y los frutos están en el aire, volando. No, no. El fruto proviene de un sitio. Cristo nos decía en la palabra que Él es la vid verdadera y que nosotros somos, ¿qué cosa? Los pámpanos. Y dice que el que no da fruto será arrancado y quitado, pero el que da fruto será limpiado, porque dice que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador, es el que limpia el pámpano y es el que cuida del fruto que da el pámpano que está en la vid. Hermanos, ¿somos nosotros esos pámpanos agarrados fuertemente a la vid verdadera? ¿Somos nosotros aquellos que están siendo alimentados de manera tal que dan fruto y esperan que el labrador sea el que limpie, cuide y use esos frutos? Nuestra vida debe confirmar, hermanos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros alimentamos nuestra vida, con lo que nosotros, alimentamos nuestra vida, nuestra mente. Somos, como les decía antes, embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios, me acompañan a Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y hermanos, quizás hay alguien que está peleando, que está sufriendo en esta vida difícil, dura, complicada, que es la que tenemos los cristianos en este mundo, porque peleamos contra nuestra propia concupiscencia, contra este cuerpo de carne, porque peleamos con las circunstancias que están a nuestro alrededor, peleamos porque
lo que nuestro cuerpo nos pide, porque lo que queremos hacer es lo que no debemos hacer, ¿no? Y claro, peleamos con que la palabra de Dios nos dice algo y a veces es difícil, hermanos, ceder para hacer lo correcto, para hacer lo que es bueno. Dios nos pide a nosotros, como hijos suyos, como embajadores en nombre de Cristo. Nos dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ver, hermanos, necesitamos ver y entender que si tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, cubriendo nuestras vidas, tenemos un propósito que no es para nosotros. Ayer le preguntaba a los jóvenes cómo veían sus vidas, si estaban conformes con cómo eran sus vidas, cómo habían llegado hasta este final de año. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Somos nosotros aquellos fieles embajadores? ¿Somos aquellos que son un fiel testimonio de Dios? ¿O es el momento, hermanos, de reconciliarnos con el Señor, hacer las paces, ponernos en paz con Dios para realmente poder, ahora sí, ser esos embajadores que muestran a Cristo en este mundo? Porque, hermanos, nosotros debemos mostrar, reflejar, ser esa luz en este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 nos dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando otros ven nuestra vida, cuando otros ven nuestro testimonio, ¿qué es lo que están viendo? Nuestro testimonio muestra la obra del Señor, glorifica nuestro testimonio a Dios de manera tal que cuando otros nos ven se sorprenden. Y ven una diferencia tal que necesitan saber de dónde proviene esta diferencia en este mundo. Ven a un Salvador glorioso, ven a ese Padre que nos envía a ser testimonio. Hermanos, Dios envió a Cristo para que sea nuestro rescate y nos deja aquí para que nosotros seamos testimonio de aquel que nos rescató, a cada uno de nosotros. Todos los hijos de Dios debemos ser testigos, porque todos los hijos de Dios reciben el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto todos somos llamados a ser testigos, a hablar de Cristo, a vivir para Cristo y, hermanos, a anunciar la salvación de Cristo. Porque si hay un propósito glorioso, necesario, es hablar y mostrar a Cristo para que otros puedan conocer a nuestro Salvador. Y por último, y para ir terminando ya, el tercer punto es el sitio donde debe ser y donde debe ser dado
nuestro testimonio. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿No? Claro, en casa sería el sitio ideal, ¿no? En la comodidad de nuestro hogar. Ahora con las redes sociales podemos dar testimonio desde casa, ¿no? Sentados delante del ordenador o con el móvil, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos luz en este mundo, quiere que seamos vistos de manera que la gente se sorprenda quizás de quiénes somos nosotros. Dios no nos quiere sentados en nuestra casa, no nos quiere en la comodidad de nuestro hogar. Hermanos, Cristo les dice que debían testificar y ser testimonio, nos dice, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les presenta la imagen total de a dónde debían ir a cumplir con su labor, a cumplir con su ministerio, a ser los testigos que quedaban en este mundo. Jerusalén, el lugar donde estamos y el lugar de donde salimos. Samaria. Si pensamos en Samaria, Samaria para los judíos era un sitio nada agradable, ¿verdad? Era un sitio, yo pienso en Samaria y pienso en Jonás, ¿no? Que ese sitio donde no queremos ir, esa gente a la que no queremos ver, con la que no queremos compartir, donde no queremos estar. Pero, hermanos, reconozcamos que nosotros éramos esa Samaria. Nosotros éramos esos perdidos, desagradecidos, a los que Cristo vino a traer su regalo. Y Dios quiere que nosotros ahora tomemos ese ejemplo y vayamos incluso donde no queremos estar, a quienes no queremos ver y con quien no queremos hablar. Esos también necesitan de nuestro testimonio, necesitan de nuestro esfuerzo. Hermanos, no esfuerzo hecho en nuestras carnes, por cierto, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios dice que son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Por último, nos dice hasta lo último de la tierra, y Dios nos da un mandato que tiene un inicio, pero que no tiene final. ¿Quién conoce dónde está el final del mundo? ¿No? Yo pienso que Cristo se reía un poco en este momento, ¿no? Porque Dios hizo el mundo redondo y luego Cristo viene y nos dice hasta el fin del mundo. Algo redondo no tiene final, ¿verdad? Ni principio. ¿Dónde termina, hermanos, el mandato de Dios para sus hijos? Este mandato que el Señor nos da tiene un inicio, por supuesto. En el momento que conocemos a nuestro Señor, en el momento que recibimos el Espíritu Santo y empezamos a crecer en conocimiento, en verdad, pero no tiene un fin. El fin es cuando el Señor venga, cuando sea el día de Jesucristo y seamos llamados delante de su presencia. Mateo 28, 19 es la gran comisión, por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, comenzando desde aquí. Y nos dice enseñándoles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos enseñar? ¿Quién enseña? El que sabe, ¿verdad? Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y nos dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina este versículo diciendo, amén, así sea. Hermanos, el mandato de Dios quizás está empezando para nosotros hoy, acá, en este momento.
Si es así, ese mandato no tiene fin. Nosotros debemos tomar nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Este regalo que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Debemos reconocer, hermanos, que Dios quiere hacer su obra en nuestras vidas, que Dios nos da la posibilidad de ser útiles para su obra. Y Dios nos da las herramientas, nos da la capacitación que necesitamos en su palabra para ser llenos, hermanos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros con este tiempo que tendremos en este mundo? Y hermanos, si pensamos en el sitio en donde estamos, en la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. La iglesia debe estar llena de personas en las que mora el Espíritu Santo de poder. Y debe ser llena de personas con deseo de ser llenas del conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso no termina acá. Ese conocimiento nos tiene que hacer ver fuera de estas paredes en las que nos encontramos. La obra de Dios no es que nosotros vengamos solamente aquí a llenar un sitio, a calentar, ¿no? Como se dice vulgarmente, un sitio, y volver a nuestros hogares y esperar el jueves para volver a la iglesia, o el viernes para venir al club de los niños, o el sábado para venir a un desayuno de hombres, una reunión de mujeres, a la reunión de jóvenes. Ese no es el propósito por el que Dios nos salvó. El propósito por el que Cristo vino a este mundo y sufrió la cruz es que nosotros decidamos tomar nuestra responsabilidad, ser testigos de aquel que nos amó. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, cumple su misión. Es esta, nuestra iglesia, la que va a cumplir su misión. Somos nosotros hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que tienen la certeza de que hay poder en la palabra de Dios. Hermanos, la misión que Dios nos propone es grande, pero el poder de Dios es mayor. Vamos al Señor en oración.